y ciudadanía, antes de iniciar con este tema, vamos a recordar un poquito lo trabajado la semana pasada. Habíamos hablado sobre el sujeto de derecho, ¿verdad? El sujeto de derecho era aquella persona que se le asignaba ciertos derechos. ¿Estamos de acuerdo? Y habían 4 tipos de sujeto de derecho. ¿Tú recuerdas cuáles eran? Muy bien, el concebido, que era aquella que todavía estaba en la pancita, que su derecho básico o principal en este caso era la vida, ¿verdad? Su primer derecho era el derecho a la vida. Ya pasaba a ser una persona natural cuando este ser nacía. Todos somos personas naturales. Y pasaba a ser una persona jurídica cuando ya se relacionaba a una empresa y estaba inscrita en SUNAR o en la municipalidad. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de organizaciones de personas no inscritas, eran este grupo también de personas, por ejemplo, el grupo de danza de unos amigos o grupo de mamitas que se relacionan con un fin en común, ¿no? Interés suyo, claro, que no tienen la obligación de estar registradas. Entonces había esa diferencia entre persona jurídica y organización de personas no inscritas, que una estaba registrada o bien en la SUNAR o bien en la municipalidad y la otra no, la otra era una organización sí, pero no tenían la necesidad de estar registradas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ya habíamos hablado un poquito de los derechos. Esta vez vamos a hablar de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son facultades inherentes. ¿Qué quiere decir inherentes? Que no se pueden separar. ¿Tú te has preguntado alguna vez si poseías algún derecho? Sí, ya la clase pasada ya entendí que tengo el derecho a la vida, tengo derecho a un nombre, a un domicilio, tengo derecho a que velen por mis estudios. Está bien, ya aprendimos la clase pasada que tenemos derechos, sí, pero cuando hablamos de los derechos humanos, ya hablamos de la facultad, como te digo, inherente, es decir, que no se puede separar a la persona para su mejor desarrollo dentro de una sociedad. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Qué tipo de derechos? Bueno, vamos a recordar. Uno de los principales derechos que habíamos hablado, que vamos a relacionarlo con lo aprendido la semana pasada, es el derecho a la vida. ¿Qué más? El derecho a la libertad. No nos podían encadenar. ¿A partir de qué edad ya eras libre? A partir de los 18 años, ¿no es cierto? Ya tú podías disfrutar de tu capacidad de ejercicio. En el caso que no tuvieses ningún problema o alguna deficiencia, ¿verdad? En otro caso sí, tenías todavía que ser dependiente. Tenías derecho también a qué? Derecho a la igualdad, el trato mutuo, el trato equitativo. Tenías derecho a la dignidad, pero sobre todo, en este caso, en este tema, vamos a hablar del derecho de la paz. ¿Sí? Todos estos derechos se han logrado a través del tiempo y es el resultado de luchas constantes. ¿Ya? Todos estos derechos se encuentran en tu CPP, en la Constitución Política del Perú, y también las puedes encontrar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sabes dónde generalmente están? No sé si ahora, no me he dado cuenta, pero antes lo colocaban, tiene 30 artículos, lo colocaban siempre en la última, en el forro del cuaderno, el último, ahí colocaban siempre sus 30 artículos. Nadie se tomaba la molestia de leerlo, pero ahí estaban. Entonces, allí podemos encontrar los derechos humanos y estas son las principales. Ahora, ¿cuándo se declaró? ¿Cómo se declaró? A ver, ¿cuándo se declaró y quiénes la conforman? Vamos a ver acá. Se declaró un 10 de diciembre de 1948. Está compuesta por 30 artículos, como ya te había mencionado, y la conforman 47 estados. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son esos 47 estados? Bueno, son 13 pertenecientes a África, 13 pertenecientes a Asia, 8 en América Latina y el Caribe, dentro de ellas el Perú, 7 en Europa Occidental y 6 en Europa Oriental. ¿Listo? Entonces, ojo, acá recordemos constantemente que estos derechos han sido el resultado de luchas constantes. ¿Listo? Entre, claro, esos países, pues, ¿no?
luchas, cada uno en su país, pero finalmente pues se llegó a ese consenso. Las características de los derechos humanos son las siguientes. Es, como habíamos mencionado al inicio, inherente, es decir, que no se puede separar del ser humano, que te pertenece a ti. ¿Qué otra característica? Que son generales. ¿Qué quiere decir? Que es igual para todos a nivel mundial, sin discriminación alguna. Todos gozamos de los mismos derechos, todos, absolutamente todos. Acá no distinguimos raza, color, religión, idioma, no, todos, absolutamente todos recibimos los derechos porque son de forma general, es su característica. Otra característica es que son irrenunciables, es decir, yo no puedo de pronto un día amanecer de mal humor y decir, hoy voy a renunciar a mi nombre, voy a renunciar a mi derecho a la vida y voy a renunciar a mi derecho al estudio. Ya no quiero estudiar. No, los derechos son irrenunciables. Una persona no puede renunciar a sus derechos así lo quieras, así lo desees. No puedes, es irrenunciable. ¿Sí? Y otra característica es de que son inalienables. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden ser objeto de cesión. ¿Qué quiere decir objeto de cesión, Miss? Es decir, que no se venden, los derechos no se venden, no se donan, no se pueden ceder tampoco, porque son inherentes, porque te pertenecen. No puedes renunciar y tampoco los puedes vender. Y tampoco son diferentes, son iguales para todos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces estamos conociendo nuestros derechos, mis derechos, tus derechos, los derechos de tus padres y de todo tu alrededor. Continuamos. A ver, los derechos humanos se clasifican en tres fases. La primera, derecho de primera generación, derecho de segunda generación y la de tercera que ahorita va a aparecer, pero voy explicando la primera. El derecho de primera generación, o llamado también como derechos civiles, ya surge de la necesidad de elegir gobernantes, nace de la independencia, ¿ya? Estos derechos fueron los primeros en ser reconocidos por el Estado y surge con la Revolución Francesa. Estos derechos civiles se dividen en dos. El derecho de la persona. ¿Cuáles son los derechos de la persona? Derecho a la vida, derecho a la integridad física, derecho a la igualdad ante la ley, derecho de la libertad, derecho de la seguridad personal, derecho de la propiedad, de la herencia y de la libertad de conciencia. Y otro tipo de derecho que también está dentro de la primera generación es el derecho político, es decir, ya tienes el derecho de elegir y ser elegido, de formar partido político, de pedir asilo político. A ver, vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, de elegir y ser elegido, ¿a partir de qué edad? Según la clase pasada. Muy bien, a partir de los 18 años. Es decir, cuando yo ya tenga la capacidad o la capacidad de ejercicio, ¿no es cierto? Yo ya pueda, yo cumple 18, sea mayor de 18 años, ya puedo yo elegir o ser elegido si es que lo deseo y si deseo formar parte de una vida política. Ahora, si quiero formar mi partido político, estoy en todo mi derecho, lo puedo hacer. Ahora, ¿recuerdas lo que pasó con Alan, que quiso pedir asilo político, es decir, a otro país? Porque decía que él se sentía amenazado, amedrentado aquí en Perú, perseguido. Bueno, estos países también velan por eso, son derechos humanos y parte de los derechos humanos en mi vida política es pedir asilo, pero siempre y cuando sea comprobado esa persecución que uno menciona. En el caso de Alan, no se demostró que había una persecución, al contrario, se vio muy incriminado de tal manera que no le dieron ese asilo, le rechazaron ese derecho porque no lo vieron como una persecución. Tenemos derecho a la ciudadanía, es decir, a partir de los 18 años tienes todo el derecho de sacar tu DNI para ya llamarte ciudadano, ser parte de la ciudadanía. En la segunda generación, derechos de segunda generación, vamos a relacionarlo con los derechos económicos, sociales y culturales. Mira, aquí en la primera hablamos de derechos civiles y culturales, también puede ser, ¿ya? Civiles y culturales. En la segunda ya nos vamos, aquí en la primera son solo los derechos civiles, solo civiles. En la segunda, ¿por qué? Porque habíamos hablado de la independencia.
En la segunda vamos a hablar de los derechos políticos, ¿sí? Que perdón, en la segunda generación vamos a hablar de los derechos económicos, sociales y culturales. Aquí, esto inicia a finales de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Aquí vamos a encontrar el derecho económico, cómo yo recibo economía a través del trabajo, ¿verdad? Y como antes el trabajo era de 12 horas, algunas de 11, algunas de 12. Y como te mencioné desde el inicio, todos los derechos que ahora tenemos, como es el trabajo a 8 horas, el trabajar 8 horas, se logró después de una lucha constante, porque el trabajar 12 horas no era saludable. Y aparte que el obrero pues no podía rendir como tendría o como quisiera la empresa. Entonces, otro, así como necesitamos un trabajo y un tiempo para ese trabajo, necesitamos también una remuneración justa y equitativa para todos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la segunda generación relacionado a la parte económica y cómo recibimos la parte económica, la parte social en el trabajo, en la forma de pago, en la seguridad social, la salud, las pensiones 65 que reparten a los abuelitos, en la educación, en el caso que sea particular, ¿no? Aquí están de la parte ya, la parte cultural, va a depender de tus padres si ellos deciden por tradición o porque tienen de repente lo suficiente como para darte una educación de calidad y poner de un colegio particular, porque para eso se busca un colegio particular, o también tienes el derecho a recibir una educación gratuita, que vendría a ser los colegios estatales, ¿no? Primario y secundario. Entonces, esto está relacionado al derecho de segunda generación. Y como te decía, tenemos uno tercero, que son los derechos de tercera generación. Aquí vamos a encontrar a los llamados también derechos de solidaridad, la cooperación. Acá surge la cooperación, ¿sí? Surge en nuestro tiempo, básicamente en el periodo del imperialismo, donde se requiere cooperar, ayuda entre naciones para mantener la paz y el equilibrio ecológico. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos haciendo uso de los derechos de tercera generación. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos cuidar nuestro país mucho más que antes, hablando ecológicamente, para poder eliminar ese virus y ser mucho más limpios, dejar de contaminar y hacer daño al planeta. Complementando con los derechos anteriores, claro, ¿no? Estos derechos más el derecho de segunda generación más el derecho de primera generación, pues va a mejorar la convivencia social y va a generar un bienestar en un grupo social, que en este caso sería nuestro querido Perú. ¿Qué tipo de derechos tenemos en la tercera generación? Derecho a la armonía y a la paz, derecho a la protección del medio ambiente, derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, ¿tú te has preguntado de dónde están saliendo esos bonos que el Perú está dando a las familias que ellos consideran pobres? Porque pobres, el término pobres en realidad es un término bastante extenso. El Perú es uno de los países en la que la pobreza es lo que más brilla, pero sin embargo, eh, tenemos ahorita, mira, estamos hablando justo de los derechos humanos y estamos hablando del derecho de la igualdad, decíamos, ¿no? Ahorita hay muchas familias que necesitan de este patrimonio común. ¿A qué llamamos patrimonio común de la humanidad? Por ejemplo, aquellos que han sido registrados o han sido ganancias llevadas del PBI. Por ejemplo, la venta de los minerales, que es un recurso natural del Perú, o las visitas turísticas a monumentos que son patrimonio común de la humanidad. Todas esas ganancias que van y se van invirtiendo o se van guardando en el PBI peruano es lo que ahora se está utilizando para poder solventar gastos de algunos sectores, porque lamentablemente no está llegando a todos. Entonces, ahorita justo, como te decíamos, te mencionaba, estamos en la tercera generación.
viendo la parte solidaria, estamos pidiendo mucho la cooperación, la ayuda, la armonía, la paz, la protección del medio ambiente, mucho más ahora que antes. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente y ser beneficiados con el patrimonio común de la humanidad, en este caso nuestra venta de cobre, que si bien es cierto ahora ha bajado porque China nos compraba un montón y nosotros vendíamos a buen precio, sin embargo ahora eso ha bajado. El dólar nos ha perjudicado, y bueno, estamos invirtiendo ese dinero para poder de alguna manera salvaguardar la vida de aquellos que menos tienen, ¿no? Y también el derecho a la sociedad. Muy bien, esa es la clasificación de los derechos humanos. Ahora, vamos a ver los derechos internacionales, internacional humanitario. ¿Qué quiere decir o cuándo se da? A ver, te voy a poner una imagen. Aquí está. Mira, esta es una ciudad. Hay un hospital. ¿Y qué hay afuera? Hay guerra. Y hay un señor que con su manito está protegiendo, ¿verdad? Ya, esa es la función que cumplen los derechos internacionales, internacional humanitario. ¿Qué pasa? Este de aquí, este señor, este es un conjunto, estos derechos son un conjunto de reglas, de derechos, claro, internacionales, que se aplican en los conflictos armados, es decir, cuando hay guerras internacionales o internas, porque las guerras pueden venir de afuera, pueden ser internas. ¿Y qué hace este? Protege a las personas o a los bienes afectados durante ese conflicto. Ahora, su objetivo principal de este derecho es asegurar y proteger a las víctimas de los conflictos armados, de los combates, a los heridos. Recuérdate a Grau cómo salvó a parte de los chilenos porque tenía derechos, es un derecho humanitario como humano, o sea, de por sí nosotros tendemos a ser relativamente buenos, pero es un derecho, ¿no? Los heridos, náufragos, a los prisioneros, etcétera. Limitar el uso de la violencia mediante reglas que se pueden establecer si es que es una guerra internacional. Bueno, pues no llegar a un acuerdo de ya parar contra la violencia, porque lamentablemente al enviar todos este tipo de ataques llega a la ciudad en la que muere mucha gente inocente. Entonces aquí es donde los derechos pues son vulnerables. Ahora, y eso tiene castigo, a ver, más adelante te voy a mencionar, ¿ya? Instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. ¿Quiénes protegen a los derechos humanos? Por ejemplo, vamos a hablar del Perú. En el Perú, para proteger a los derechos humanos, el Perú firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948, es decir, el Perú es parte de esto. También firmó la Declaración de los Derechos del Niño. Antes, o sea, aparte de los derechos humanos, como niños, en tu etapa infantil también tienes ciertos derechos, y eso se firma el 20 de noviembre de 1959. También viene la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, es decir, antes, como te dije, todos estos derechos son resultado de una serie de luchas sociales muy fuertes, en la que la mujer siempre ha sido, no se le tomaba en cuenta. La mujer antes no podía votar. El hecho de que nosotras como damas ahora tengamos el derecho de votar, de opinar, de trabajar y de pagar, es una lucha constante que incluso hasta la actualidad no se ha logrado del todo. Si bien es cierto podemos salir a trabajar, si bien es cierto podemos votar, podemos opinar, pero todavía hay diferencias en trabajos en las que dicen, no, tú por tu condición de mujer no puedes trabajar acá. Entonces todavía no hemos llegado a la igualdad total, pero estamos en esa lucha. Y como te dije, es una lucha constante. Por lo menos ahorita la mujer ya desde el 20 de diciembre de 1959 ya puede votar, ya puede elegir, ya puede trabajar. Y bueno, ahora lo que se lucha es que gane lo mismo que el hombre, porque incluso se ha demostrado científicamente que entre el varón y la mujer, ya cuando ambos se convierten en padres, quien más trabaja es la mujer. Ahora, otro tipo de instrumento es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que se da el 22 de noviembre de 1969.
Hablemos ahora un poquito de los organismos internacionales que protegen estos derechos humanos. ¿Qué van a hacer ellos? Básicamente resuelven controversias suscritas por la violación de derechos humanos. Por ejemplo, tenemos acá la Corte Internacional de Justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los derechos humanos? ¿Por qué es que si alguien vulnera un derecho no puede ser severamente castigado? Porque los derechos humanos, si bien es cierto, son facultades que tenemos nosotros, pero no es una ley. Recuerda que una ley, si tú no cumples la ley, estás yendo en contra de la Constitución y puedes ser castigado. Pero los derechos humanos no es una ley. Es como un documento en el que se han colocado, ¿no?, ciertos parámetros para tener una convivencia en paz, y en la que una cantidad de países, que en este caso ya hemos mencionado, son 47, son alrededor de 47 estados, ya que hablamos sobre América Latina y el Caribe, Asia, África, Europa Occidental y Oriental, que han firmado y se han puesto de acuerdo y han dicho, sí, mira, estas cosas vamos a permitir y eso no. ¿Por qué? Porque vayan en contra de los derechos. Pero eso no quiere decir que por eso yo las vaya a cumplir a cabalidad. Yo puedo firmar, pero puedo, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, que hay una dictadura total. Entonces, ¿por qué no incluye los derechos humanos? ¿Por qué no entra a tallar acá? ¿Por qué no es una ley? Es tipo una guía, que pueden ser denunciados, que pueden ser castigados. Sí, me puedes castigar a mí por dictador, sí, pero no es un castigo severo, porque no es una ley. Listo, chicos, entonces hoy hemos aprendido un poquito más de los derechos humanos. Voy a dejar una práctica muy sencilla relacionado al tema y espero que espero que te haya gustado el tema en realidad, y la intención es que poco a poco conozcas tus derechos, ¿sí? Que tengas un hermoso día, cuídate mucho, chao, chao.